Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Está ya finalizando el año y queremos hacer una especie de balance de sanidad. Y nada mejor y nadie mejor, en este caso, que hablar con José Luis Aparicio, el gerente del Hospital Dr. José Molina Orosa, que en verdad no es solo del hospital, en verdad es del Insular y de todos los centros de salud de la isla. Vamos a hablar de muchísimas cosas. No sé si hay un pequeño rebrote de COVID, vamos a hablar de instalaciones, vamos a hablar de situación de médicos, incluso de listas de espera, de muchísimas cosas con José Luis Aparicio. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Andrés. Muy bien. ¿Qué tal? Hace tiempo que no venías, ¿no? Sí, pero eso es bueno. Eso es bueno. Si no vienes tú, es bueno. Sí, la falta de noticias son buenas noticias. Es verdad, eso dicen los ingleses, ¿verdad? Bueno, a ver, Jorge me ha dicho antes, dice, no, entras en Café de Periodista que no sé cuántos contertulios no pueden, y dos de ellos, no voy a mencionarlos por esto de la privacidad de datos, tienen COVID. Estamos ante otra, porque la Navidad pasada fue la sexta ola, ahí lo cogí yo y muchísima gente. No sé si ahora que estamos más a lo mejor inmunizados, pero ¿está habiendo un rebrote? Bueno, a ver, no sé si habrá un rebrote, como bien sabes, esas estadísticas no se están llevando a cabo, pero es verdad que hay gente que a nuestro alrededor que está contagiando, también en el hospital tenemos varios compañeros. Lo que sí te puedo decir es que no nos está afectando al hospital, ¿no? A la carga así. No, para nada, seguimos teniendo desde hace ya muchos meses, siempre ingresado entre 1 y 6 personas por COVID, entre 1 y 6, eso está bien. Está bien, está mal, está bien porque ¿Por seguimos, COVID o con COVID? ambas cosas, pero están en la planta COVID, que es lo que a nosotros nos preocupa, entre comillas, porque la planta COVID, yo he explicado varias veces, pero es la planta de cirugía, que en su momento se partió por la mitad para atender pacientes de COVID. Era la planta más grande que teníamos, casi 40 y pico camas, pues se partió por la mitad. Claro, tenemos la mitad de la planta ahora mismo para COVID, para 1 o 6 pacientes con COVID, y no tenemos la planta completa para cirugía, y eso nos repercute a la hora de operar. Claro, no podemos operar a alguien de forma programada si después no le puedes garantizar una recuperación en una cama hospitalaria. Para nosotros, para evitar que siga creciendo estas esperas, que la gente siga esperando, lo que hemos hecho es, si no podemos operar mucho programado que necesita ingresos, lo que estamos haciendo es operar mucha CMA, que se llama. CMA significa cirugía mayor ambulatoria, CMA, que son patologías que tú esperas hoy por la mañana y a mediodía o por la tarde se puede ir a casa, con lo cual no ocupas una cama, y de esa manera hemos conseguido bajar esta espera y la demora en cirugía y en general quirúrgica, a base de mucha CMA. En cuanto podamos descargar la planta de cirugía que es COVID, para esos pacientes llevarlo al edificio nuevo, pues ya empezamos a operar todo lo programado. Ya, pero de todas maneras no se puede hacer como algo movible, es decir, que tú puedes ir ampliando un poco según la demanda que vas teniendo de COVID. O... El problema es que lo tienes que sectorizar, la puerta que divide una cosa de la otra y que no puedes ir trasladando delante para atrás. Sectorizar es el problema, sí. Por operatividad. En otros momentos se ha sido móvil, por ejemplo, cuando rehabilitamos la UBI para UBI, perdón, los quirófanos para UBI de COVID, sí que hicimos algo parecido, pero en este caso concreto, por la infraestructura, por el edificio, no permite estar jugando con las puertas para el tipo. Vale. Después hablaremos también de ese hospitalito que está también, claro, que si fue creado en la época COVID, ya no hay tanto, será utilizado para otras cosas, creo que irán por ahí los tiros. En cuanto a las vacunas, el otro día me llamaba pues una trabajadora del centro de salud, creo que yo, que sería, o no sé si de un departamento específico de COVID, proponiéndome la cuarta vacuna. Yo no tengo ni la tercera, porque yo ya es que yo me quedé ahí. A mí cuando, te lo estaba diciendo, me llegó el COVID justo en la sexta ola y me llamaron para ponerme la tercera justa con COVID. Entonces me dijeron 4 o 5 semanas. Y se cambió, cuando me la iba a poner, se cambió a 5 meses. Y ahí ya me olvidé. Entonces, la cuestión es, como yo creo que hay mucha gente que ya la tercera hubo una bajada, ¿qué porcentaje de bajada hubo? Y esta cuarta, las perspectivas, no sé si van a ser incluso menores. No sé si puedes responder todo. Sí, mira, vamos a ver. La cuarta dosis solamente está indicada en pacientes concretos, pacientes con problemas previos, personas mayores, no para toda la población, solo para una población muy concreta. Que además es una población que generalmente es muy, ¿cómo se dice?, muy obediente, muy disciplinada. Es el adjetivo que estamos buscando, disciplinada. Sí. De hecho, por ejemplo, personas con más de 90 años que precisen cuarta dosis, tenemos vacunados 146%. Deja que explique eso porque parece una exageración. Tenemos más del 100% porque nosotros cuando elaboramos al principio de la vacunación la lista de personas a vacunar, lo hicimos según nuestros datos, que son las tarjetas sanitarias. Pero nosotros no vacunamos solo a nuestros pacientes con tarjeta sanitaria, sino a todo el que podamos. Entonces hay pacientes, hay personas que no tienen tarjeta sanitaria, que tienen otros seguros, otras cosas privadas, mutuas, que también los vacunamos. Y por eso, como hemos vacunado todos los nuestros, más algunos más,
que no son del sistema, pues tenemos 146% vacunados por personas de 90 años, entre 80 y 89, 152, entre 70 y 79, 147, y como te digo, ya cuando vas bajando en los rangos etarios, la disciplina va a menos. Por ejemplo, los que a partir ya de los 50 59 ya baja, ya estamos en 90,7%. De 40 a 40, ¿Estamos hablando de cuántas dosis o de...? La cuarta. La cuarta dosis. ¿Tanto? ¿Y tanto de 50 en un 90 y pico? De 50 a 59, un 90,7% con todos los pacientes, con la dosis recuerdo, Vale, efectivamente. pero ahí no estoy en ese No, grupo. tú eres del... Ah, pues pensé que tú eres el 10%... Yo estoy llegando casi a la quinta planta, pero todavía no. O sea, ¿En qué grupo etario estás? A ver. Entre 40 y 50. Entre 40 y 50. De 40 a 49, 72%. Ahí ya va bajando porque Sí. ya se... Y lo menos que hay también es... Y los chicos jóvenes, vamos a... Entre 12 y 19, el 7%, y entre 20 y 29, el 40%. Pero son muchos números que igual, de hecho, así puede aturdir a quien nos esté escuchando. No, pero bueno, son referentes. Pero sí que se ve muy claramente cómo las personas más mayores son más disciplinadas, han vivido más, han vivido peores experiencias, son más disciplinados y efectivamente, y está bien porque son precisamente quien más lo necesita, con lo cual genial. Si fuera al revés, si hubiera invertido, es cuando teníamos un problema, ¿sabes? La verdad que sí. Tema de gripe, porque ahora ahí se dice que ha habido gripe, pero hay COVID. ¿Cómo está la situación? Sí, claro, vamos a ver, la gripe sigue existiendo, el COVID no se la ha comido, son dos virus totalmente diferentes. Sí, pero las medidas anti-COVID... Efectivamente, claro. es verdad que las medidas anti-COVID, 2 años todo el mundo con mascarilla, en casa no, en el trabajo, en la calle, en los medios de comunicación, en los medios de locomoción, en todos lados, hacía que igual que te protegía frente al COVID, te protegía frente a otros virus, como la gripe, el URS y infinidad de otros virus que aquí también nos afectan de vez en cuando, adenovirus, rinovirus, montones, hay muchísimos. Y por eso no veíamos gripe, no hemos visto gripe en 2 años. Y ahora, al quitar ya esas medidas protectoras frente al COVID, también las hemos quitado frente al resto de la fauna vírica que nos rodea, y se ven casos de gripe, efectivamente. A fecha de hoy no supone un problema, no. Ahora mismo, frente a otros años, el hospital no está especialmente saturado. La semana pasada, hace un par de días, ingresamos a alguien, pero no recuerdo, o no me han informado de que tengas un problema, tampoco me informan todos los ingresos, claro, pero no hay presión en este momento en ese sentido. Y José Luis, una cosa, el otro día hicimos un viaje de una pandilla de amigos y fuimos a Galicia y fuimos a echarnos un chuletón. Bueno. Y entonces uno nada más empezar a ir el chuletón se atragantó, pero no se atragantó por, como diría yo, por en sí, el hecho en sí, sino que luego dijo que a raíz del COVID, no sé si tiene una especial sensibilidad y le crea problemas. No sé si nos ha dejado secuelas que no están... ¿Qué secuelas nos ha podido dejar el COVID? Sí. Porque hasta, por ejemplo, fui una vez al urólogo y dice, ¿te ha pasado eso? ¿Pasaste el COVID? O sea, en cualquier cosa luego hay pequeñas cosas que tú no las asocias y dices, sí, el COVID ha podido dejar secuelas. Sí, la mayor parte de la gente pasa el COVID, se cura y ya está, sin secuelas. La inmensa mayoría. Pero ahora hay un porcentaje de personas que después tienen síndrome post-COVID, que es muy variado. Hay personas que les duele el pecho, hay personas que tienen dificultad para respirar, hay personas que tienen una fatiga, una astenia, una fatiga crónica, hay un montón de síntomas relacionados con el pasado del COVID. Nosotros tenemos una consulta específica para post-COVID. Medicina interna tiene la persona una consulta para eso. Si alguien tiene ese tipo de síntomas y se comenta a su médico lo puede enviar a la consulta post-COVID, que para eso está, y ahí se ¿Y eso del COVID persistente? ¿Eso es una leyenda urbana o existe? No es que sea persistente el virus, lo que es persistente son los síntomas de fatiga, el virus se le quedó ahí. Desaparece, sí. Ya. Sí. No sé, porque hay gente que lo dice como que no se le va, y luego hay otros que son súper contagiadores, que dicen, no, es la cuarta o quinta vez que cojo COVID, ¿no? Eso, que luego no sé si tiene que ver con sus defensas o que... Sí, puede ser. También personas que cogen varias veces la bronquiolitis, niños al año. Esa es otra, la bronquiolitis, sí, y los broncoespasmos, ¿no? Es otro virus también que nos afecta desde hace muchísimo, hace décadas. Entre noviembre y marzo. ¿Pero ha crecido en esta época? Sí, claro, un poquito más, porque los niños estaban más protegidos. Es verdad que son niños nuevos, porque eso afecta a niños menores de 2 años. Entonces, la protección previa no era importante, pero sí que las madres quizás a nuestra respuesta no le pasan anticuerpos por la leche y los protege menos de manera indirecta, ¿no? Y sí que ha habido, pediatría sí ha sufrido hasta hace poco presión por bronquiolitis, sí. Vale. Pues mira, la siguiente pregunta va relacionada con el tema. Hay una teoría que dice, o sea, ahora te voy a preguntar, ¿mascarillas sí o mascarillas no? Si ya es el momento de quitarlas o no. Porque lo digo que hay gente que dice que hay que seguir protegiendo y hay otra gente que dice que el hecho ese, por ejemplo, de una excesiva protección, lo que hace que cuando te la quitas ya no solo estás expuesto al COVID, sino a todas esas cosas que no te estás como inmunizando a diario. ¿Esa teoría puede ser correcta?
Sí, pero como en todo, yo por lo menos siempre intento huir de los extremismos, el sí o no. Seguro que hay grises Claro. entre el blanco y el negro. Es probable que, más probable, tú, yo, personas que tengan un sistema inmune normal, no estamos especialmente, probablemente no necesitamos mascarilla para nada, ¿no? Pero hay personas con problemas de inmunodeficiencia, VIH, cáncer en tratamiento inmunosupresor, problemas propios del sistema inmune, probablemente ellos sí podría estar indicado. Y sí, en cualquier caso, nosotros desde el principio de la pandemia y continuamos todavía en esa senda, siempre hacemos caso a los expertos, a los que consideramos que son mejores, que son los que mejor nos pueden aconsejar. Si ellos nos recomiendan que dejemos esa mascarilla para el hospital, si los expertos lo recomiendan, lo dejaríamos, y si no lo recomiendan, pues no, preferimos en tema. Yo no soy un epidemiólogo, ni un virólogo, ni yo tengo a mi alrededor gente muy buena, que es la que me hace el trabajo, lo digo con total humildad. Tú eres un director de orquesta, lo que eso tiene es, los pero violines, el flautista es el que tiene que tocar la flauta, el flautista es el que tiene que decir si es el momento de quitar la mascarilla o no, y nosotros pues le haremos lo que... Vale. Lo que Y el tema, por ejemplo, puedes estar en la charcutería así pegado sin mascarilla y luego vas a una farmacia, o te hacen meter en un avión donde a veces, bueno, el hombre está al lado, pero no sé, ¿se debe de retirar ya en determinados sitios? Es decir, porque si lo tienes en todos sitios y de repente solo en uno, yo lo puedo entender en un hospital, porque puede haber gente que está, pero una farmacia va para comprar protector solar, o sea que no sé si ahí ya se puede quitar. Yo insisto en que no soy un experto en la materia y preferiría un experto... si no, lo digo totalmente no. Yo la quitaría, mi opinión. Bueno, yo no soy experto tampoco, pero... vamos a ver, por sentido común, yo haría lo que te comenté antes, vamos a ver, ni blanco ni negro, hay grises en el medio. Las personas normales probablemente necesiten grandes cosas, como digamos miles de años sobre la superficie de la Tierra, los humanos sin mascarilla. Pero habrá personas que sí sean interesantes llevarla. De hecho, antes habían personas, yo he llevado a un paciente pequeñito pediátrico con problemas respiratorios graves, en los que llevaban mascarillas, al menos cuando iban al hospital, después en la calle no se lo querían. Cuando nadie usa mascarilla en hospitales, usa mascarilla, es verdad que ahora se usa más, tal, de hecho lo usa todo el mundo en los hospitales, en las farmacias, en los medios de locomoción, de comunicación, de locomoción, de mucha gente. Transporte público, eso sería. Transporte público, y estoy un poco espeso yo de palabra. Eso, habrá que esperar que los expertos se pronuncien. Nadie tiene mucho interés, ningún experto, en que sí o no. Ellos hacen las cosas según crean. Sí, lo que pasa es que hubo un momento que los expertos también estaban despistados, porque se daban unos bandazos y lo que no era nada, las mascarillas no son recomendables, son súper recomendables. Sí, esto no es matemática, el problema es que esto no es matemática, nos pasa en la ciencia de la salud y en la gestión, que no siempre 2 más 2 son 4, no siempre. Entonces tú intentas con la información que tienes, los conocimientos que tienes, actuar en consecuencia, pero es verdad que muchas veces, pasado un tiempo, te das cuenta que esa no era la mejor opción. Pero eso será posterior y no anterior, y si no habría tomado otra determinación, ¿no? Eso pasa a diario, tener que tomar decisiones sabiendo que no tienes toda la información en la mano, pero la tienes que tomar, no puedes esperar, y la tomas Sí, así fue. Y muchas veces, casi siempre acierta, pero también es verdad que otras veces no acierta. No, hubo un momento que no acertaba ni una. Pero como todos los gobiernos y tal, yo lo entiendo, yo creo que mucha gente tampoco, hasta políticamente, no se hace mucha sangre con lo que, porque todo el mundo estuvo mal. Y cuando no estuvo a la entrada o a la salida, en España estuvo... Además, la situación es muy peculiar, a veces que nos ocurrió algo parecido, nos pilló a contrapié. A nosotros en esta gerencia nos pilló no a contrapié, pero porque tuvimos suerte de ser los últimos en empezar. Por ejemplo... Sí, es verdad. Tardó en entrar, ¿no? Sí, y le dio un tiempo. Nos dio un margen para prepararnos. Por ejemplo, cuando nosotros, hasta el primer caso en La Gomera, el protocolo para enfermedades de este tipo era... Cualquier gerencia de las islas periféricas, de islas no capitalinas, que tuviera un caso raro, un ébola, lo mantenía aislado allí, con material, que teníamos material para eso. Inmediatamente montábamos un avión para llevarlo a la Candelaria. Era el protocolo. Es verdad. Pero claro, es verdad que ya sabía, cuando llegó el COVID, era obvio que no toda la población de Canarias iba a la Candelaria, no cabría, es imposible. Y eso me dimos cuenta cuando el paciente de La Gomera, se quedó en La Gomera. Dijo, se quedó en La Gomera. Pues ya... Si eso nos ocurre a nosotros, tenemos material para tener aquí una persona o 10 personas, o 2 semanas ingresadas con todo el equipo de material. Hicimos el material que teníamos comprado para lo de la gripe aviar y vimos que teníamos material, pero no lo suficiente, porque parte se había caducado. Entonces, inmediatamente hice un pedido grande. Ese pedido grande llegó parte a tiempo. Llegó todo, pero llegó una parte primero y otra parte después. Y con esa primera parte que llegó fue como conseguimos que no quedarnos nunca sin material de protección EPI. A pesar de que algunos digan por ahí, nosotros nunca. Algunos conocía yo, algún trabajador que te tenía ahí en fila, dice, ese los tiene guardados y no los saca. Efectivamente, y era verdad. Vamos a ver, es verdad media.
Cuando eso ocurrió, vimos lo que pasó en Madrid. Nosotros tenemos siempre, la primera etapa, un ojo aquí y otro en Madrid, siempre. Y vimos que allí la gente escondió el pánico y se dedicaban a robar EPI, se dedicaban a colocar nosotros EPI, los centralizamos y los escondimos. Le pedimos a Prevención de Riesgos Laborales que nos hiciera un informe para que nos dijera cada acto clínico qué EPI tenía que llevar. Los mismos riesgos que asume alguien que lee una radiografía con el paciente en la otra habitación, que prácticamente no asume riesgo, que un señor la UBI que tiene, o en urgencia tiene que intubar a alguien que está a la cara. Entonces la unidad de prevención de riesgos nos hizo un listado de cada acto qué EPI debía llevar. Eso fue lo que vimos a cada trabajador. ¿Usted que va a intubar? Usted se lleva el EPI lo máximo que hay. Usted va a hacer un informe de una radiografía que ha visto pacientes. La mascarilla, igual que chuta. Pasa que el miedo es libre y la mascarilla quiere usar un EPI completo. Y no podía ser. No podía ser porque si nosotros hubiéramos usado ese material de esa manera tan indiscriminada, sí que nos habríamos quedado sin material. Y la gente que lo necesitara no lo habría tenido. Y eso fue el motivo. Para darnos una idea, nosotros teníamos documentado 13 trabajadores que enfermaron por COVID estando en activo en esa primera etapa. Después ha habido cientos, porque son también parte de la población. Efectivamente. Pero en esa parte 13 sobre 3.000 empleados que éramos entonces, ahora somos 3.500, sobre 3.000, equivale a 0,3, 0,4% de contagiosidad. Para tener una idea, la península es el 20%. Y eso no es un milagro ni es una casualidad, eso fue que fuimos muy rigurosos con la política de EPI. ¿Usted dice ese EPI? Pues lo tiene, siempre lo tuvo. Pero si no lo necesita, puede gritar, llorar, criticar, patalear, calumniar, pelear, que no lo va a tener. Y eso fue efectivamente lo que tú me estás contando. Brazo de hierro, estuviste... Es que no quedaba otra. Sí, lo que no podía permitir es que la gente usara los EPI para cosas que no hacían falta y después necesitarlo y no tenerlo. Claro. Vamos a ir con otros temas que se nos va. Rápido, porque esto yo creo que lo de la viruela del mono aquí, visto y no visto. Sí, aquí hemos tenido 2 casos leves, sin problema. Era previsible, igual que el COVID enseguida nos dimos cuenta de que nos iba a dar un problema, la viruela también nos dimos cuenta enseguida de que no nos iba a provocar, pero no es por nada, simplemente es por su propia naturaleza, por su propia contagiosidad. Para contagiarte de viruela del mono tienes que contacto físico. Eso, muy cerca, no es como el COVID que a 1,5 metros, así, en el mero hecho está a 1,5 metros, es suficiente para cogerlo. Esto era más complicado de que se transmitiera y se autolimitó. A fecha de hoy, porque otra cosa que nos enseña el COVID es que las verdades de hoy, puede que mañana, verdades absolutas, hay muy poquitas en la vida, y esta es una de ellas. No, yo lo estaba pensando, digo, si ahora viniera otro coronavirus, digo yo, porque puede volver a pasar. Puede volver a pasar, otro distinto, y tendremos que esperar otra vacuna y otra cosa. Efectivamente. Digo, la ventaja, si viniera una cepa que no respondiera a las vacunas, que puede ocurrir, una mutación que se haga resistente a las vacunas, por poder, es que estábamos preparados. Tenemos la experiencia, ya hemos montado hemos montado 3 COVID autos, no 1, 3, el que conoce la gente y 2 más que la gente lo conoce. El servicio está operativo ya inmediatamente, también nos va a aliviar mucho. Ya hay la logística de las vacunas también la tenemos ya muy masticada. Si nos pillara otro coronavirus, en principio debería irnos mejor. El punto de vista podría ser a lo mejor la UBI, que ya tuvimos un problema en la UBI, pero es verdad que tenemos el edificio nuevo, hay 8 camas de intermedio, se pueden convertir en UBI, es cuestión personal solamente. En principio deberíamos pasar un poco menos mal que... No, yo creo que si vuelve otro coronavirus lo que va a haber es... Yo imito. Va a haber suicidios, o sea, ya la gente ya dice, mira, ya paso y me tiro por el piso. A ver, las pandemias son periódicas, cada 40, 80, lo que no hay una periodicidad matemática, pero hemos sufrido la gripe española, la peste bubónica, cólera... Luego llegaron los SARS, MERS también. Esos fueron anteriores, son primos hermanos, son la misma cepa, el mismo virus que el COVID. Sí, la gripe aviar, aunque no nos dio ningún problema, la propia gripe también, esa es más previsible, viene en invierno, el VRS, la bronquiolitis también. No, y ahora, hablando como del SARS y del MERS, que pasó lo mismo, que al final fue menos de lo que se creía y que las vacunas llegaron tarde. Ahora creo que hay un stock grande de vacunas, ¿no? Porque se compraron y ahora pensando tal, y ahora la población se las está poniendo menos. No sé si se están acumulando ahí. Ahora mismo nosotros, la 4ª dosis creo que es nominal, creo que nosotros mandamos un listado a la consejería. Yo no llevo las vacunas directamente, la lleva mi compañera, la lleva Vicky Yanuska, pero por lo que yo tengo entendido, por lo que me han comentado ellas, hay que mandar a la consejería nominalmente los pacientes que se han vacunado, por lo cual no hay problemas de... solicitando... Sí, en principio no hay problema. Vale. En cualquier caso, aunque es dinero, y dinero público, pero siempre en este tipo de asuntos yo casi prefiero tirar algo por caducidad que no haga falta no tenerlo. Siempre y cuando no sea muy exagerado, claro, porque si no, existe el dinero de todo. Sí, yo también estoy de acuerdo. 3 cuestiones que no dependen de ti, pero que la cosa no va tan bien, sobre todo en plazos de tiempo.
la unidad de hemodinámica, el búnker de radioterapia y el hospitalito. Vamos por partes. La unidad de hemodinámica es muy importante para mucha gente. No sé si es que los plazos también, todos están vencidos. Se decía una fecha, el mandato a ti, ¿no? Porque en este caso tú eres como un ejecutivo, pero el mandato político se le está yendo todo este mandato, esta legislatura. Y en el caso de la hemodinámica, ¿cómo va? ¿En qué situación está? ¿Para cuándo? Tanto la hemodinámica como la radioterapia están prácticamente en un punto, en procedimiento. Un procedimiento muy largo, tremendamente largo, y ya estamos ya en la recta final. Ahora mismo estamos en la fase de licitar la obra de adecuación. Ya están los espacios accesorios a ambas instalaciones, están muy bien. Hace 2 semanas, hace 2 semanas, disfrutamos, porque fue un placer, de la visita de la jefa de radioterapia del Negrín, del director médico del Negrín, del director de enfermería, del gerente del Negrín, para ver los espacios. Se quedaron encantados. Es una unidad muy, muy bonita, muy funcional. No me en otras islas, creo que es la mejor unidad de Canarias. Sí. Bien. Y estamos ya con el menudeo, con lo pequeñito. Por ejemplo, Marta, que se llama la jefa de radioterapia, nos envió un listado de cosas que comprar antes de empezar a cosas pequeñas, inmovilizadores, ya es el pequeño detalle. Ayer mismo les mandé un correo para intentar empezar ya las consultas de radioterapia aquí. Sí. Aunque no esté el acelerador, pero las consultas, los pacientes que van a Gran Canaria por radioterapia, a la consulta, a revisiones, a seguimiento, ya lo van aquí. Está el espacio, solamente poner los muebles y que ellos gestionen, que es la parte más complicada, más difícil, la de ellos, gestionen cómo se trasladan sus profesionales. El búnker ya en sí, hacer la... El búnker, lo que es las paredes, está comprado también el acelerador, ya está adjudicado, está comprado, sí, y a la espera de que, de hecho estuvo aquí la compañía Siemens, fue quien finalmente tuvo Siemens hace 15 días para tomar medidas y tal para el proyecto de adecuación. Y falta eso, instalarlo, y después hay que calibrarlo. La calibración normalmente son 6 meses, calibrar un aparato de esto. Pero lo que va a hacer medicina física, o física médica mejor dicho, es enviar aquí gente plantilla doble para poder trabajar mañana y tarde, para reducir los plazos a 3 meses, para abrirlo cuanto antes. Ocurrió igual en Fuerteventura, lo hicieron igual, estamos un poco siguiendo la estela de Fuerteventura. ¿Fuerteventura va por delante de nosotros? Empezó un año antes que nosotros. ¿Sí? Entonces es normal que vayamos un año adelante. Nosotros debimos empezar antes. No, nosotros nos retrasó la financiación, fue el problema, que ellos creo que lo hicieron por fondo FEDER y nosotros por fondo real. Creo que eso fue el problema que nos ha dado. El Fondo Real hasta no hace mucho, incluso ni siquiera estaba establecido el procedimiento, se ha ido. Sí, a veces, entonces, bueno, es verdad que el Fondo Real ha estado muy bien, porque de ahí hemos sacado acelerador, la hemodinámica y un montón de cosas pequeñas que la gente no conoce. Hoy esta mañana mismo firmé, por ejemplo, un contrato de un aparato de rayos X nuevo, portátil, para insular. Hay 5 aparatos de rayos, uno para Valterra, 4 para Hospital Nuevos, también para renovar la flota de aparatos de rayos X, también con esos fondos. Esos fondos han sido muy, muy, muy provechosos para toda España, y esta agencia en concreto le ha sacado un buen rendimiento a esos fondos. Sí. Pero efectivamente, el procedimiento es mucho más complicado que un contrato menor, que obviamente esto no se puede parar así por la ley, que es un procedimiento habitual más laborioso. La verdad que sí. Sobre todo porque es nuevo, porque era la primera que se hacía así, entonces... Claro. El hospitalito, sí. Lo estabas hablando, entiendo yo, eso también, creo que se quería inaugurar en mayo de este año, y no sé si va a llegar a mayo del siguiente, ahora me lo dirás tú, porque también sí entiendo que ahí irán, por ejemplo, lo que decías, dejarle las plantas de cirugía ahí es donde se va a ganar. Evidentemente COVID no va a ser todo porque ya no hay tanto COVID. ¿Qué plazo y para qué va a ser utilizado? Sí. Este es un típico ejemplo de lo que te hablaba antes, de que uno siempre uno acierta con sus decisiones. Entonces yo lo digo con total humildad y ya está, no pasa nada. Ese edificio se diseñó de una forma diferente a como lo hemos construido habitualmente, edificio modular, por bloques y tal, precisamente porque la construcción era más rápida. Un edificio como ese, en obra normal, se iba, según nos dijeron los expertos en ese momento, 1 año y medio de obra. Y este edificio, en principio, 9 meses, 6 meses, 9 meses podría estar operativo. Eso fue la información original. Pero efectivamente la realidad nos ha dicho otra cosa, que ya llevamos un año, se empezó a construir justamente en noviembre, diciembre del año pasado, más o menos. Ahí se empezó el proyecto. ¿Y se terminará? Bien, en principio yo tuve una reunión con la UTE que construye el edificio hace 15 días aproximadamente. Entonces me comentó el señor, la constructora, que realmente el edificio está prácticamente terminado, y de hecho es verdad que están ahora mismo urbanizando la parcela, poniendo los adoquines y tal, y por dentro ya está. Y ahora mismo están con los remates, pero el problema, según palabras literales del responsable de la constructora, es que eran muchos remates, y que algunos además
con algunos además tenían problemas de logística, como el resto del mundo mundial. Me puso entonces le pregunté, a ver, ¿tú a qué le llamas remates en concreto? Hizo de logística, exactamente qué problema tiene. Mira, por ejemplo, me dijo, la pasarela lleva 2 puertas, una que es en la parte que aboca al hospital central y otra en la parte que conecta con el hospital nuevo. 2 puertas automáticas. Pues esas puertas no llegan hasta principios, mediados de enero. Hasta que no lleguen no pueden instalar. Y eso, tener problemas ahora mismo con los remates. Tiene que estar ya cuanto antes mejor. Nosotros lo esperamos como de mayo, porque nos fastidiaría, en la expresión mucho, tener un rebrote grande de COVID, un brote grande de gripe, un brote grande de cualquier enfermedad para lo que se ha construido el edificio y no contar con él después de un año. Pero eso, ellos también hacen lo que pueden. Pero esa instalación entonces será como algo que pueda ser movible, que pueda ser... que tengan unas unidades y luego cambiarlas o... En principio es un edificio que se ha construido para eso, para enfermedades emergentes. Y el COVID es el paradigma, porque es lo que más conocemos, pero pueden venir muchas más cosas después. Y también lo vamos a usar para enfermedades similares. La gripe es un buen sitio. Nuestro hospital, no me atrevo a decir nunca, porque nunca y siempre, casi si nunca acierta. En invierno es trágico ver las imágenes en televisión de otros hospitales, de otros sitios, en que hay un acúmulo de pacientes por los pasillos, en urgencias, en halls, en sitios inadecuados, porque no tienen dónde meterlos. Este hospital nunca le ha ocurrido eso porque nosotros tenemos la antigua planta de cirugía, que está en desuso porque no cumplía todos los estándares modernos de un hospital moderno. Pero para una situación como esa, rápidamente la rehabilitábamos, dotábamos personal y evitamos que la gente estuviera en los pasillos, estaban mejor allí que en los pasillos. Pero esa planta ya no está en desuso, ¿sabes? Eso ahora mismo es hemodinámica, con lo cual hemos quedado sin ese comodín. El comodín va a ser ahora el hospital nuevo. Ahora, los pacientes que antes ubicábamos ahí para evitar la incomodidad, la inseguridad de tener en los pasillos, que insisto, no se habrá ocurrido una vez, yo nunca lo he visto. Ahora irían allí. Ese es para lo que está diseñado y es la función principal. Nosotros hemos pedido a la consejería por escrito un informe, que efectivamente esa es la filosofía del hospital, es obvio, para eso se construyó, es para eso, pero que no más está con COVID ni con esas enfermedades siempre, que las epidemias van y vienen y que en las partes, en los periodos entre epidemias, que podríamos dar otros usos. Para ser coherente con la filosofía del hospital, hemos dicho nosotros mismos a ellos, mira, le podríamos dar usos que duran 2 condiciones. Una, para cosas temporales, ¿de qué tipo? Y para actividades, además, de las que se pueda prescindir o de las que se deban prescindir si hay una epidemia, y rápidamente. No hemos recibido respuesta. Por ejemplo, nosotros habíamos pensado montar la unidad de atención temprana en la parte bajo a la derecha, porque son consultas, y la planta baja derecha son consultas, y eso no es igual una consulta una cosa que otra, es cambiar el cartelito y el material que emplea cada profesional, y en 24 horas cambia rápidamente si hace falta consultas de COVID. Y así con todas, ¿no? Todavía no hemos recibido respuesta, claro, les cuesta trabajo porque el edificio está concebido para eso, y salvar otra cosa puede sonar es difícil de explicar, pero el argumento es que un edificio de 16 millones de euros no puede tenerlo parado, vacío. No, Primero porque es ineficiente, segundo porque se estropea por desuso, y usarlo para cosas que tú puedes rápidamente... Sí, por eso te decía, para el uso, lo que no puedes tener ahí algo para toda la vida, porque ya cuando vayas a necesitar para lo que hace falta no lo vas a tener, y eso sí que sería imperdonable. Tiene que ser otro, efectivamente. José Luis, no hemos ido tiempo. Muy rápidamente, hablamos antes de entrar. ¿Cómo está la situación de médicos? ¿Faltan médicos en la salud, en el área de la salud? Sí, siempre, eso es algo crónico. Siempre va a faltar. Van, vienen, es algo muy dinámico, y es un problema importante porque en hospitales más grandes que tienen más médicos se nota menos. Por ejemplo, si aquí... tenemos, creo que es 5 dermatólogos, creo, o 4 o 5, se nos va uno, se nos va el 20% de la plantilla, de golpe, ¿no? En porcentaje, y se nos reduce la actividad un 20%. Hay servicios vascular, son 2. Pues como se vaya uno, hace poco se fue uno, pero afortunadamente conseguimos otro. Si se va uno, se nos es como si fuera de golpe el 50% de la plantilla. Eso significa reducir más del 50% de la actividad quirúrgica, porque habrán cirugías que el que se queda podrá ser con un cirujano general, porque es una cirugía sencilla, pero otras cirugías que necesita otro vascular, que no puede ser sustituido por otro. Entonces se nos reduciría más del 50%. Es lo que tienen los hospitales con plantilla tan reducida, que está siempre pendiendo de un hilo, ¿no? Claro que sí. Hemos conseguido 500 profesionales nuevos desde que empezó la legislatura, 500 nuevos. Es verdad que no hay 500 más ahora, son contratos vascular. Vascular hemos contratado en esta legislatura 3, pero tenemos 2 porque uno se fue.
Son 500, pero después 500 que sumas, pero también hay que restar los que se van yendo. Pero hay que reforzar muchos servicios. En anestesia hay que reforzarlo, porque además es una pieza angular, es una pieza clave de la bóveda. Si se cae esa pieza, todo el demás servicio quirúrgico también se cae. Hay varios servicios que hay que reforzar, sí. Bueno, pues vamos a dejarlo. Y el problema no es económico, el problema es acceder al mercado de los médicos. El mercado, efectivamente. Nosotros, en cuanto aparece un profesional, ¡pum!, lo captamos inmediatamente. Hacemos la prueba, 3 meses de prueba, y si va bien, le damos el mejor contrato que podamos, que esa es otra. No siempre podemos dar los contratos que nosotros gustaría para poder para captar. fidelizar. Con el Real Madrid hay que captar. Sí, pero con la chequera es como se consigue la gente. José Luis, ha sido un verdadero. Podríamos hablar, además, te podría seguir preguntando otras cuestiones, pero ya me están diciendo que nos hemos ido mucho de tiempo. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Andrés. Gracias por el Gracias a ti. Gracias. Las palabras de José Luis Aparicio, en este caso, gerente del hospital Dr. José Molina Brosa y del resto de las instalaciones sanitarias, por decirlo así, de Lanzarote. Bueno, hemos dado un rápido repaso. Había un bloque, lógicamente, del COVID, porque, bueno, José Luis fue importantísimo. La verdad que el hombre salía en los medios todos los días. La verdad que lo teníamos muy chévere. La verdad que siempre respondía y siempre, la verdad que nosotros estuvimos muy agradecidos. Y la verdad que ahora hemos dado ese repaso, porque también si había un rebrote o no, pero luego lo ha desmentido, por lo menos que en cuanto a presión hospitalaria no lo hay. Lo hemos hablado de otras cuestiones, de mascarillas y demás, y al final un poco de esas instalaciones sanitarias también que se están demandando y que a veces tardan más de lo que desearíamos, ¿no? Y él ha dado sus explicaciones. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.